Estimados amigos, bienvenidos a nuestro programa de Asociación para el Crecimiento y el Empleo. Esto ya tenemos desde el 15 de octubre que iniciamos este programa y en el cual pues estamos convocándolos, invitándolos a todos ustedes a participar. Aunque repitamos de nuevo cuál es el objetivo de nuestra Asociación para el Crecimiento y el Empleo, es justamente para llevar a nuestros negocios a un mejor nivel. Y a consecuencia de que nosotros hemos realizado varias investigaciones en cuestiones económicas de la economía mexicana y vemos en un momento dado que realmente la economía mexicana durante los últimos 18 años ha perdido su ritmo de crecimiento. Y perdemos un ritmo de crecimiento al nivel de los países desarrollados. Cuando dividimos ese crecimiento entre la población, vemos que per cápita nosotros que vivimos en México tenemos menor ingreso que un ciudadano que vive en Inglaterra, en Europa, en Alemania, en Suiza y en los Estados Unidos. Entonces, y si la cuestión es que fuera, bueno, nos mantenemos en el mismo rango, pero no es así. Vamos perdiendo dólares por persona y esto pues es una llamada de atención a nuestra productividad, porque así considero yo en forma personal que debemos de manejar la cuestión de crecimiento. Como economista, pues de alguna manera, pues lo que nos interesa es el ingreso de las personas, que nos da el nivel de vida que pueda satisfacer nuestras necesidades y llevarnos a un estándar de vida más cómodo, por llamarlo de una manera. Y estamos perdiendo ingreso, pues perdemos esa situación. Entonces, esa es la llamada de atención. Eso es, ¿y de dónde se da esto? Pues porque los negocios generalmente no están dando el mismo rendimiento. Desde luego que hay unos que están creciendo más que otros. No se puede dar una sociedad una uniformidad en todos los sentidos. Hablamos de grandes promedios y desde luego que muchas personas se quedan cada vez alejadas de los instrumentos que se requieren para poder crecer. Y a eso me refiero, un instrumento para poder crecer es el crédito. Y entonces esa situación es la que buscamos. Lograr un asociacionismo, valga la palabra, entre los empresarios y entre los empresarios que realmente pues no tienen acceso a niveles de financiamiento importantes y que cada vez pues se pierden más las posibilidades o se alejan más las posibilidades de su desarrollo. Entonces, y además porque nosotros queremos integrar, la Ciudad de México está colocada geográficamente en un punto estratégico. Tiene 3,000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos y nuestro porcentaje de exportaciones a los Estados Unidos ha ido disminuyendo. O sea, el hecho que disminuya nuestras exportaciones con nuestro vecino del norte significa que los ingresos que vienen del exterior pues han disminuido también. Entonces debemos de poner más atención, y repito una frase por ahí de Jorge Castañeda, en el sentido de que debemos de tener y poner más atención donde están nuestros intereses. Pero resulta que América Latina también de alguna manera junto con México vamos perdiendo ese ritmo de crecimiento. México es una de las economías principales de crecimiento en América Latina y durante algún tiempo fue un ejemplo de crecimiento, cuando el milagro mexicano se hablaba en aquellos entonces, pero también América Latina se ve rezagada. Entonces es cuestión de unirnos con quien tenemos puestos el corazón. Dicen, porque a veces tenemos puesto el corazón en América Latina, pero no nuestros intereses. Y lo contrario ocurre, donde tenemos puesto el interés, no tenemos puesto el corazón. Dejémonos de cosas y pongámonos de alguna manera a podernos integrar en el mercado, en la economía más poderosa del mundo, y que podamos jalar de alguna forma uniforme. Y México, en su posición geográfica y sus tratados de libre comercio, abren la oportunidad para que podamos hacer. Pero unas partes importantes de nuestra población se quedan rezagadas y con falta de productividad. Y no están atendidas. Entonces eso es lo que nosotros queremos. Además, nuestros esfuerzos en esta Asociación para el Crecimiento y el Empleo
es convocar a una serie de profesionales muy destacados en el país y que puede de alguna forma favorecer a todas las empresas que se encuentran en el interior de la República o aquí en la Ciudad de México o en América Latina, y que cuenten con todos los servicios en esta Asociación para el Crecimiento y el Empleo, en los teléfonos que se están pasando en el cintillo de nuestro programa o con la comunicación a nuestro canal, en el cual ustedes de alguna manera puedan llamarnos y puedan de alguna forma asociarse con nosotros. Aquí tenemos investigaciones de mercado, agencias de viajes, compañías de seguros, agencias aduanales, ya dije investigaciones de mercado, contadores, financieros, etcétera, hasta nuestra compañera Landy Escalante en su control de plagas, Carlos Grauben en el sentido de pilas para toda la industria, y Ernesto Béctor en certificados de calidad, que nos acompañan en el programa para hablarles de un esquema de un programa financiero en el tema que hemos estado platicando, ¿no? Sabemos que es muy difícil, pero pues hay que empezar. ¿Y cómo podemos empezar? Pues a través también de asociarnos. Nosotros hemos revisado algunos casos y que quisiéramos a ustedes presentarles este proyecto. Es un proyecto que queremos esbozarles como resultado de la investigación. ¿Qué necesitamos hacer para que de alguna manera se consolide este proyecto? Pues convocar cuando menos algunas 5, cuando menos personas que puedan en un momento dado opinar sobre la viabilidad. Es un programa financiero que ya he platicado con don Ernesto, que prácticamente a través de él fue la iniciativa de un esquema de crédito para la economía mexicana. Entonces, de esto va a versar casi el programa. Vamos a platicar algunos detalles de la economía mexicana, del sistema financiero, y lo que queremos también es invitarlos a ustedes a nuestro evento que vamos a tener el 19 de febrero, con una reunión con nuestros socios que tenemos en la Asociación para el Crecimiento del Empleo. El 19 de febrero queremos también convocar al canal para que se haga el programa ahí, que se pueda filmar y llevar ahí con nuestros invitados, en el cual vamos a dar una perspectiva de la economía nacional. Ese particularmente es mi fuerte. Llevo algunos años llevando varias investigaciones sobre la economía mexicana y editamos un libro anual de proyecciones para 6 años, que es el periodo presidencial, y la información cíclica que tenemos ya de 4 sexenios acumulada, que nos da una perspectiva de cómo se mueve la economía en primer año, segundo año, tercer año, quinto año de gobierno de los presidentes, cuándo se invierte más, etcétera, y podemos hacer análisis cíclicos durante todo este tiempo ya de 20 años que tenemos acervo estadístico metido en esta situación. Entonces, a partir de ahí hacemos una prospectiva en este evento del 19 de febrero en la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, y hacemos la prospectiva económica, presentamos este programa financiero, queremos llevarlo y presentarlo ahí. Entonces, esto es el inicio, esto es lo que queremos hacer, es una... que esperamos nosotros poder llegar a un esquema inicial de unos socios fundadores del proyecto que podrían formar parte de un comité para efectos de la seriedad del programa financiero. Porque pues aquí, tratándose de lana, pues hay que ser muy cuidadosos. Que la lana, dicen que, bueno, no sé, es una cosa que hemos dicho, es como el amor, hay que cuidarlo mucho, tenerle mucho cuidadito. Entonces, bueno, los viejos, más o menos ya sabemos de alguna forma de esta situación del dinero y a través de la propia experiencia que hemos tenido. Entonces, presentar este proyecto con algunos esquemas del esquema financiero mexicano durante el programa. Y entonces, en este evento del 19 de febrero, vamos a presentar este programa. Y una vez después de ese programa, que nos va a llevar de las 9 a las 11:30, vamos a tener un networking.
O sea, ¿qué es lo que vamos a pasar? Todos los miembros de la asociación van a tener oportunidad de presentar sus productos y sus proyectos a los mismos socios, que luego pues unos no se conocen, y a los que en un momento dado por el propio desayuno sean capturados e invitados, interesados en nuestro proyecto en ese 19 de febrero que haríamos en la Cámara de Comercio. Entonces, por ejemplo, para socios, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la presentación económica con el libro de la presentación económica 2015-2020. Tenemos ahí proyectados por sectores y ramas de la industria y del comercio, son alrededor de 50 sectores económicos que ya hicimos su proyección. Esto es un modelo econométrico desarrollado durante mucho tiempo, donde si proyectamos el PIB lo desagregamos por las cuestiones de servicios, industria, y llegamos hasta la industria automotriz, la industria química, llegamos a los servicios financieros, llegamos a los servicios gubernamentales, al turismo. Entonces damos una perspectiva integral de toda la economía por sectores. ¿Para qué? Porque nosotros queremos estar empezando con su negocio. ¿Qué nos interesa para que crezca el país? Que crezcamos nosotros y que además estemos en una situación que tengamos una visión alentadora, una visión progresista del futuro. Si yo les preguntara a ustedes en este momento cuál es su futuro a corto plazo en la economía mexicana, yo creo que no me contestan con una cuestión o una visión progresista de las expectativas que tienen. Entonces nosotros buscamos eso, que tengamos realmente una fuente sólida de cuál es el crecimiento que nos espera. Nuestro crecimiento que nos espera para el 2015, si nuestras estimaciones superan alrededor del 3%, 3,5%, 3,7% traemos nuestra perspectiva para el 2015, pero sin embargo no es muy segura. La cuestión de que no sabemos hasta cuándo se vaya a prolongar el precio del petróleo, que está en $45 por barril, mezcla mexicana, que se resuelve este problema a corto plazo no lo vemos. La última vez que cayó el precio a niveles, digamos, considerables de nuestra economía, por ahí en 1998, duramos como 3 años para recuperarlo, de $11. Aquí una de las ventajas entre todas las demás cosas es que nuestro costo de extracción del petróleo es muy bajo. Y algunos productores ya no lo aguantan a $50 por mezcla mexicana, y hablo de Rusia, Venezuela, creo que también anda por ahí, y entonces es una ventaja para México. Pero esto está poniendo en tela de juicio el crecimiento, y sobre todo en un momento dado la situación que pasa también en otros sectores. Entonces debemos cuidar, aunque la exportación petrolera es alrededor de un 12% del total de las exportaciones, debemos de cuidar otros sectores en los cuales se puede reactivar la economía, el sector industrial principalmente, y el sector industrialmente está ligado con los Estados Unidos. Entonces esforcémonos de alguna forma en que todo ese sector desperdiciado de la economía mexicana, que hablo de los sectores informales que prácticamente están fuera y participan en sectores de servicios internos, comercio ambulante, etcétera. Todo el sector agrícola que está en el autoconsumo con bajos niveles, entonces no están integrados a un proceso económico creciente, fuerte, sólido. O sea, más que nada el mercado interno y la perspectiva del mercado interno mexicano se ve decreciente, donde crecemos del sector externo. Y fijar atención en las empresas que son deficitarias o las industrias que son deficitarias, como la química. Entonces, elaborar esquemas con números dados a cuál es el objetivo en que debe llegarse. Y nosotros, así como partimos del concepto global, hacemos el objetivo en su empresa al cual usted debe llegar. Entonces esa es la meta, ese es el motivo que nos mueve a estar en esta asociación para el crecimiento y el empleo, entre otras muchas cosas, y que seguramente ustedes también tienen muchas inquietudes y que podemos ligarnos en un programa integral en la economía mexicana. En la economía mexicana que nos lleve a mejores expectativas, más saludables, personalmente y sociablemente, hacia una vida mejor. No sé, Ernesto, ¿cómo ves tú este programa? Pues buenas tardes, mi nombre es Ernesto Béctol, soy director
del organismo de certificación QS México, y este organismo de certificación de sistemas de calidad pues se ha dedicado a la certificación de la calidad en todo lo que es la industria y todas las organizaciones, y ahora estoy aquí con la Asociación para el Crecimiento y el Empleo, y estuvimos platicando esto con algunas personas que están involucradas en sistemas de financiamiento. Y financiamiento en México, todo esto empezó por una plática que tuvimos, es muy limitado en México, y tuvimos una plática en la cual podíamos decir qué pasa, qué hacen en otras partes del mundo para los sistemas de gestión de calidad, las empresas que quieren seguir adelante, que quieren crecer y que no tienen recursos para echar a andar estos problemas. Entonces, pues los negocios tienen una capacidad cuando empiezan, y después que empieza a rodar el negocio necesitan inyección de dinero para crecer, para poder seguir y abastecerse de recursos pues tanto humanos como locales, de la productividad y la producción. Y entonces estuvimos comentando que en otras partes del mundo lo que hacen es decir, pues que tienen lo siguiente: una caja de ahorros local. Local quiere decir una caja de ahorros local que va a hacer una inversión la caja y conoce a las personas a las cuales les va a prestar este dinero. Entonces esto es muy sencillo, porque esto pasa con las personas que se conocen entre sí. Si nosotros fuéramos 50 amigos y nos conocemos de toda la vida, pues tenemos una confianza de prestarnos, hablarnos, decirnos, y con eso se generan muchas situaciones de lo que es la confianza financiera. Y estas cajas así es como funcionan, es una confianza financiera porque son regionales, y esas regionales es porque se conoce. Y si les voy a decir un ejemplo mexicano para que lo tengamos más tangible, pues el señor que es el productor, el que hace zapatos o el que repara los zapatos, o el carnicero de la esquina, o el que tiene la tienda, o el señor que hace algún producto, pues todos se conocen porque viven en la misma colonia, en el mismo rumbo, y entonces son personas que se tienen confianza entre sí. Al tenerse confianza entre sí, pues esto genera, también generando una caja de ahorros local, regional. Se puede decir que el señor zapatero, que es don Chencho, pues lo conozco desde hace 20 años, pues le confío lo que sea. ¿Por qué? Porque lo conocemos en todo la región o el círculo de comercio que existe. Y entonces esa caja pues tiene una confianza de que el señor pues va a responder, va a pagar si es que se le va a prestar algo, porque también pertenece a esa sociedad en la cual está involucrado y que no puede dejar pues de repente de desaparecerse un día y no pagar lo que debe. Entonces estas cajas regionales lo que pueden hacer es fomentar el comercio, fomentar la inversión, que no se tiene porque ellos no tienen la capacidad de tener una cuenta en el banco, no tienen la capacidad de tener ni siquiera una tarjeta de crédito, que ahora las dan a diestra y siniestra para ver a quién incautan un poquito las tarjetas de crédito, que cobran entre el 30, 50 y 70% de anual de intereses al que usa la tarjeta, y en cambio si ahorran estas personas les pagan cuando mucho el 3%. Esas desproporciones son las que no puede soportar un nivel de comercio que es el que no está progresando y es el que jala el 97% del comercio de las pymes en nuestro país. Nuestro país, que es una cosa, sí, el 97% del comercio real lo mueven las pymes, y es una cantidad impresionante, pero esas pymes muy pocas tienen acceso a financiamientos, y esos financiamientos pues son para hacer la productividad y para crecer y para hacer algo un poco más adelante de lo que están haciendo.
Entonces, si el estanquillo quiere crecer un poquito y tener, no nada más vender refrescos y galletitas, sino que quiere diversificarse en otra cosa, no tiene los recursos necesarios para invertir. Y eso, generando estas cajas regionales de ahorro regionales, sería una caja de ahorro que ellos están apoyando y entre ellos mismos se soportan, porque la persona que necesita ese préstamo lo va a recibir con intereses bastante bajos, accesibles a ellos, y entonces van a poder progresar y hacer una inversión real y tener un beneficio real como se debe de tener. Por eso se decía ahorita el licenciado Reza que el crecimiento que se ha tenido en los últimos 20 años es casi nulo, pero es casi nulo en ese rubro, en ese panorama o abanico de lo que es el comercio real de nuestro país. En los pequeños negocios, Exactamente, los pequeños negocios. Ya sabemos que hay cadenas grandísimas de mercado, de lo que es departamentales, y ellos sí pueden invertir porque tienen capitales muy fuertes y las hacen en cada 2 esquinas hay una y empiezan a crecer, y los que se están muriendo son los pequeños estanquillos, los pequeños negocios que han tratado de subsistir en los últimos 20 años y que han mantenido la economía del país. Y ahora estas cadenas grandotas pues pueden agrandarse, invertir todo el dinero que quieran porque tienen capitales muy fuertes. Y que estamos proponiendo, que estamos viendo a ver la posibilidad de que se pueda hacer aquí en México, ya se ha hecho en otros países. Y les digo, ¿cómo no le voy a prestar, si yo soy la persona que controla esto, al carnicero que lo conozco hace 15 años, al zapatero, al del estanquillo, a la señora que hace costuras, al señor que hace suéteres, al señor que hace, etcétera, todos los comercios pequeños que son los que no tienen el acceso al capital normal para que tengan un crédito y crecer? Aquí, pero realmente, ¿por qué no lo hemos podido hacer en México esta situación? O sea, realmente no se han podido integrar este núcleo de personas que, aunque se conocen de mucho tiempo, no han podido lograr avanzar o subir ese paso. O sea, ¿cuál crees tú que sea el obstáculo? O sea, nosotros pues tenemos alguna información y podemos percibir que no se ha dado este caso. Y justamente este programa financiero que queremos integrar es seguir ese ejemplo, es seguir un momento dado ese ejemplo, pero nos enfrentamos con dificultades del principio. O sea, ¿cómo reunimos a esos 20 personas así en un conjunto? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que pudiéramos hacer nosotros un esfuerzo para reunirlos en este esquema. Te voy a decir un poquito el antecedente. Al hacer la investigación de qué se tendría que hacer para constituir este esquema, el esquema más legal, con mayor acceso, es el esquema propiamente de la caja de ahorros en México. Pero esas cajas de ahorros son empresariales, son para empleados que participan en una empresa, y entonces la empresa da el soporte y pueden recabar de sus propios empleados dinero y prestarles a ellos mismos. Pero aquí tendríamos, ¿por qué no hacemos? Muy bueno, perfectamente ese ejemplo que lo das así ahorita de una empresa, pues les presta a sus empleados porque los conocen, saben que están trabajando con ellos, saben que el señor no se va a ir porque va a dejar su empleo nada más porque debe una cantidad de X. Ellos tienen también controlado cuánto es lo que van a prestar y tienen la capacidad de retenerle y decirle, oye, debes a la caja de ahorros, págale a la caja de ahorros. No sé si tengamos aquí, un corte, ya hace rato, pero no he estado esperando la instrucción de allá de nuestra cámara en el sentido de los cortes de cada 20 minutos. Bueno, pero continúa, por favor. Te comentaba que exactamente eso que estabas diciendo ahorita en una empresa, eso hacerlo en una región, un círculo social del cual podía ser aquí una colonia o la mitad de una colonia, porque las colonias en nuestra ciudad capital pues son grandísimas, y si les dijera que si conoces a todos los de la colonia Roma, pues te dirían que no,
ni entre ellos se conocen ni nada. Ajá. Pero sí se conocerían a lo mejor 4 o 5 manzanas, o 10 manzanas, o 20 manzanas, y o punto. simple y sencillamente Entonces, vamos a suponer que salimos a promocionar. Sí, O sea, vamos, aquí estamos platicando el programa y cómo hacerle. O sea, sí sabemos la necesidad y sí sabemos que hay un mercado ahí que no se ha atendido en México, como debe ocurrir en países de América Latina, que no se ha atendido ese segmento, que carecen de crédito, que no han podido crecer, que se han mantenido estáticos y algunos han tenido que desaparecer. O sea, las tiendas de abarrotes viejitas que vivimos aquí en México que iban a fenecer y las pudimos ver, pues se han convertido en tiendas de conveniencia, ¿no? Dirigidos de un esquema estructural grande. Hablamos de las cadenas Oxxo, por ejemplo, con todo el respeto, no queremos de alguna manera, pero ahí se ha ofrecido un esquema de aquellas tienditas de abarrotes que veíamos que iban a morir, tenían un estante de hacía años ahí obsoleto, y bueno, se están modificando, pero hay otros sectores tampoco que no están atendidos. Por eso, pero estos sectores son los que necesitan ese apoyo financiero para poder subsistir. Muchas veces hay saquillos que, o un zapatero o una señora que hace vestidos, dice, caramba, tengo oportunidad de hacer 4 o 5 vestidos, pero yo necesito un dinero para comprar las telas y el material para empezar a vender mis vestidos, pero no tengo el capital para hacer esa inversión. A esas personas son las que necesita uno ayudarles, y esas, si se conocen entre sí, se van a confiar entre sí, porque va a ser el beneficio mutuo, porque el mismo que va a comprar, la señora que va a ir a comprar el vestido que está ofreciendo esa costurera, lo va a conseguir más barato que si lo va a comprar una tienda grande que tiene una marca y que le cuesta el doble nada más por la publicidad que hace la marca. Claro. Entonces esa señora se va a beneficiar también en esto. Y beneficiamos entonces, a los pequeños industriales, por ejemplo, a las costureras. Exactamente. O sea, entonces todo eso es una cadena que se va haciendo a través de la confianza y de lo que es una región. Esa región, como les decía, en una ciudad tan grande como México, pues la Ciudad de México pues es difícil, pero la tendremos que pensar, y lo que estamos pensando en que sea regional, de, como les digo, 5, 10, 15, 20 manzanas que se conocen entre sí, porque pues saben dónde está el zapatero y dónde está la costurera y dónde está el estanquillo y dónde está cada uno de estos. Ahorita que estabas hablando tú, por ejemplo, de la delegación Cuauhtémoc, el Producto Interno Bruto de la delegación Cuauhtémoc, nada más para que tengan ustedes idea de la gran magnitud que es nuestra ciudad, es una delegación de 16, pero una de las más importantes porque es el centro de la Ciudad de México. No la más grande en PIB, porque la más grande es y por persona es la Benito Juárez. Pero esta delegación Cuauhtémoc está al nivel de la producción del estado de Puebla, completito. Entonces, para que aquí en un área muy concentrada tenemos un mercado muy grande, y además es el principal centro, digamos, del comercio informal. Entonces, ahí pudiéramos hacer. La cuestión es que el ejercicio justamente que estamos planteando y que nos iríamos en el siguiente corte, y lo podremos ampliar un poquito más y para irlo remarcando, es justamente eso lo que queremos hacer. Nosotros queremos reunir a las primeras 20 personas que en un momento dado puedan integrarse como socios fundadores a este programa financiero de la Asociación para el Crecimiento y el Empleo, para establecer los fundamentos legales y seguramente de garantías con las cuales se puede llevar a cabo el proceso. Tener un momento dado la seguridad de que si es estos esquemas financieros funcionan. Lo que ocurre es que cuando se cae en programas de una sociedad financiera que incurre en problemas, esto se difunde y esto le da credibilidad a otras más instituciones de crédito formalmente que existen en el mercado. Pero ante esa adversidad y ante esas situaciones tenemos que poner nuestras reservas debidas en el caso, además de las garantías que se necesitan establecer para poder echar a andar. Pero sabemos que este mercado no está atendido, definitivamente. No le interesa a la banca institucional prestarle a estas personas. No lo necesitan. Tienen cautivo su mercado. Solo 7% de la economía, de todos los recursos del M1 hasta el M4, para quien los conoce,
Solo el 7% es un movimiento de dinero efectivo. Y sabemos que muchas partes de estas empresas ni a una cuenta de cheques llegan. Entonces, si quitamos a partir de las cuentas de cheques, entonces todo el dinero que tienen los bancos, y hay gran cantidad ahorrado de los mexicanos, casi el 52% de toda la disponibilidad de los esquemas de los recursos capturados de los bancos que tiene que liquidar, que son sus pasivos, como el dinero es un pasivo del banco, está ahorrado por mexicanos. Y sin embargo, pues ahí está, pero no baja, no aterriza en un esquema de crédito. Es lo que queremos nosotros plantearles a ustedes y poderle resolver esta encrucijada en la que estamos. En el siguiente corte iremos a hablar de algunos detalles y trataremos de formular a través de esta plática un programa, más bien el inicio, para poderlos invitar a ustedes a participar en este programa que lo queremos inaugurar de alguna forma el 19 de febrero en nuestro evento en la Cámara de Comercio, donde estamos haciendo los arreglos con el canal para que este programa que se transmite los jueves, como es un jueves también el 19 de febrero, nada más que en desayuno, lo podamos grabar, donde queremos que concurran algunas instituciones financieras de interés, principalmente la Secretaría de Economía, que apoya a los micro y pequeños empresarios, que de pasada hablaremos de los recursos que tiene para poderlos apoyar, muy limitados, pero es lo único que se tiene esfuerzo en el sector público. Entonces, en este 19 de febrero queremos plantear este programa y ver y consolidar un equipo para ese entonces. Muchas gracias, ahorita seguimos y continuamos en este programa. Les voy a dejar un teléfono 52 64 80 15, donde podemos recibir todas sus opiniones o sugerencias o opinión principalmente sobre este proyecto, o el 55 84 60 82, o dirigirse particularmente a este canal en función a nuestro programa de asociación para el crecimiento y el empleo. Muchas gracias. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman,
Por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos. Bueno, continuamos aquí con lo que estamos platicando ustedes sobre este programa financiero que queremos instituir como una parte de la Asociación para el Crecimiento y el Empleo. Y nos hablaba don Ernesto Béctor en el sentido de la confianza que, pues en el caso, es Alemania el caso que me estás hablando, ¿verdad? El caso que ¿verdad? estoy hablando es exactamente, son cajas de ahorro locales, se llaman del Bezirk, que es el, vamos a decir, el condado, que también le dicen en Estados Unidos, o la región que podemos decir aquí en México. Imagínense que fuera Estamos hablando, por ejemplo, de la región Cuauhtémoc. Es que ahorita estamos hablando en una ciudad de México que hay muy pocas en el mundo como la que hay aquí, ¿no? Ahorita tú dijiste números que realmente el presupuesto de una delegación es igual que la de un país centroamericano o de otras partes, ¿no? Sí. Entonces, casi todo el país. Pero yo lo estoy diciendo en países que son chicos, que tienen pueblos chicos, ciudades chicas, y se conocen las personas, porque son muy conservadores, no cambian de una ciudad a otra porque las situaciones económicas son estables. Entonces, donde naces, pues te empleas, vas a la escuela, te empleas, tienes tu trabajo y tienes tu vida. Entonces, todo el mundo se conoce. Eso Entonces, es lo que si nosotros esto se lo quisiéramos, pudiera decir por ejemplo, lo que era una ciudad de Puebla cuando tenía 100,000 habitantes, pues se conocía todo el mundo, porque eran la familia tal, y todo el mundo se conocía. Y esas son lo que se hace en países como Europa, ¿no? Que son factibles porque son ciudades chicas, muy controladas, muy, podríamos decir, estables, muy pues a la antigua, pues, ¿no? Es que la cuestión, por ejemplo, o sea, es la estabilidad. O sea, es la estabilidad y la confianza, pues la confianza que se tiene pues en un país como Alemania, ¿no? O sea, y es decir, hasta como se cruzan las calles y se ordenan las calles y la sociedad civil, pues estamos hablando de otra dimensión. Por eso. Entonces, aquí la cuestión es adaptar ese mercado. Pero esa dimensión la queremos adaptar en el sentido de, a lo mejor, hacer esa subdivisión de una colonia y dividirla en 20 círculos, ¿sí? Así es. O sea, que en esos 20 distritos o pequeños distritos tengan su caja de ahorro cada quien. Como los distritos electorales podríamos tomar de base, que son de 5, 10, 20 manzanas, no más. Porque seguramente en esas 5, 10, 15, 20 manzanas se conocen las personas. Ahora, la Ciudad de México ahora, es muy ¿cómo peculiar. le haríamos, por ejemplo, para que esa persona se acercara y pudiera decir, órale, yo le entro? Porque aquí la cuestión para poder iniciar el proyecto es que necesitamos fondos. Nosotros lo que queremos es reunir a algunos empresarios de ese nivel, convocarlos a una reunión y a través de estos empresarios consolidados solicitar apoyos, por ejemplo, de la Secretaría de Economía. Es decir, ¿cómo podemos obtener ahora financiamiento para estos 20 personas? ¿Y cómo podemos obtener un registro oficial, por ejemplo, un esquema de una caja de ahorros empresarial? Ese esquema de caja de ahorros empresarial no existe en México. Existe la caja de ahorros para empleados. Claro. Entonces, pero no. Y ese esquema de la caja de ahorros para empresarios, en la incursión e investigación que pude realizar en los últimos 2 años, que anduve metido y preguntándole a algunos dueños de cajas de ahorro que las vendieron, y me dijeron, mínimo te vas a tardar 2 años en reunir estrictamente los requisitos, porque una vez que la tengas,
de alguna manera tienes que consolidar el esquema para que tengas efectivamente la autorización. Parece ser que de entrada dicen es muy fácil, pero tiene no es que cierto. ser un poco diferente. Hay una situación que tenemos en México que estamos muy acostumbrados, y claro, esto también yo lo pienso porque he tenido la posibilidad y la suerte de haber estado en otras partes del mundo y haber vivido en otras partes del mundo y sentir cómo se siente esa seguridad y esa confianza hacia las personas. O sea, si un pueblo tiene conocidos a todas las familias, tienen esa confianza y existe. Se perdió porque aquí en esta ciudad pues vinieron de fuera muchas personas y perdieron su identidad. Esa pérdida de identidad nos ha causado estragos en toda la parte social interna de esta ciudad. ¿Por qué? Porque pues antes, y yo se los voy a decir, imagínense que seguramente lo han oído ustedes jóvenes y ustedes grandes se lo van a recordar, que decía, mira, mi palabra vale más que 10 firmas que yo te dé. Entonces yo no te tengo que firmar ningún documento, te estoy dando mi palabra que te pago en 20 días, y a los 20 días pagaban porque estaba su palabra de por medio. Entonces esas situaciones se han perdido absolutamente. Eso es lo difícil que y tenemos que por eso el recuperar esto va a ser solamente con esos círculos sociales que se conocen las personas. Y yo confío en ti, ¿por qué? Pues porque eres mi vecino y sé que no te vas a ir porque tú eres el dueño de la casa y tienes tu carrito, o a lo mejor no tienes carro, pero tú tienes un bien que no lo vas a botar para decirte y desaparecerte porque debes 5,000, 10,000 o 50,000 pesos. Pero tengo 20 años viviendo exactamente, ahí, por ejemplo. En primera eso, o si eres una persona que acaba de arribar y que compró una casa y que eres el dueño y se ve que es una familia normal y que tienes un negocito, pues se te va a apoyar. Eso, ahora, la situación que acabo de decir ahorita es porque nosotros en México tenemos mucho la costumbre de decir qué nos ayuda el gobierno, qué nos da. Y se los voy a decir, es una cosa un poquito fuerte, porque cuando entra un huracán, pues los señores le llegan a los comentaristas y le dicen, oiga, ¿y cómo está usted? No, mire, pues aquí no ha llegado el gobierno y no nos ha dado nada. Yo, perdón, pues yo no sé, a mí tampoco me han dado nada, ¿no? Yo no me llovió ni me llevó la casa del huracán, pero tampoco me han dado nada y tengo los mismos derechos que ese otro ciudadano. Entonces, señor, ¿por qué se llevó la casa del huracán? Pues porque me puse junto al río en lugar de a 50 metros, que es donde debería haber puesto, porque aquí está prohibido donde me puse, pero el gobierno me tiene que ayudar y hacerme una casa. Pues no te tiene que ayudar ni hacerte una casa porque te pusiste en una parte que está prohibida. Entonces tú tienes que respetar para que te respeten y te apoye un gobierno. Entonces ese pedir y ser la parte pues patriarcal aquí de gobierno, decirte una cosa eso, que también... déjame nomás terminar esto. Entonces en ese momento la situación es que el gobierno va a apoyar a esas cajas porque va a decir, yo te voy a dar un fondo, no te voy a regalar un fondo. Te voy a dar un fondo hasta con de el cual garantía podría empieces, ser exclusivamente. Ese fondo es para que empieces tú a trabajar. Pero después, cuando tengas los recursos necesarios, me regresas ese fondo. Ahora imagínense qué confianza pensamos ahorita de me regresas ese fondo. ¿Y quién se lo va a quedar? O sea, ¿por qué? Porque nosotros ciudadanos también decimos, los políticos, el gobierno, ¿le vamos a regresar dinero? No, ni de loco. O sea, ¿para qué se lo voy a regresar? ¿Ya me entienden? Es el concepto totalmente social, mental. Déjame decirte una cosa también, porque es este esquema financiero y por qué es la observación. Nosotros nos hemos dado cuenta de una cosa. También el gobierno tiene recursos escasos. O sea, no es una cuestión ni es una fuente de poderse estar resarciendo las pérdidas que sufre el país, a menos que tuviera una estructura pues muy importante económica. Y la cuestión de este programa es coadyuvar con el gobierno. No tenemos ni una crítica ni hacer culpables a nadie. Nosotros y cada una de las personas somos responsables de la vida que tenemos y queremos llevar la mejor vida. Esa es la posición. Y sabemos que el gobierno tiene recursos insuficientes.
En un ejemplo que daríamos en este momento, que fue muy claro durante el 2014 en el Distrito Federal, promover un incremento en el salario mínimo para poder favorecer a la sociedad. Y entonces esa, a nuestro punto de vista, no iba a ser una medida que fuera a resolver el problema, y más que nada iba a ser una medida posiblemente y muy fuertemente impactante en la inflación. Y además que no iba a beneficiar a los ciudadanos de la Ciudad de México, iba a beneficiar a las personas que vienen de otros estados y que ganan el salario mínimo y que trabajan aquí y que se llevan el dinero para los estados de aquellos estados. Y además en un momento dado, ¿por qué lo hace así? Porque el gobierno no tiene recursos y quería también de una manera que sus recursos mejoraran a través de todas las cuotas y multas que están anclados al salario mínimo. No era por ahí el camino, y la sugerencia que se hacía era que crearan un fondo de las empresas más productivas y que en un momento dado dijeran, a través de la empresa vamos a crear y favorecer el empleo, pero nosotros te vamos a dar apoyos en vivienda, en transporte, porque el gobierno gasta mucho en transporte de personas que vienen del Estado de México, y es una colaboración entre todos, no es una crítica ni es una cuestión, es que así es, y no queremos entrar en ese tipo de cosas, pero lo que queremos es plasmar las cosas con realidad. Entonces un fondo donde en un momento dado los empresarios aporten a ese fondo y que el gobierno se lo regrese a través en un momento dado de mejores viviendas, porque un trabajador que vive un trabajador que vive en Tecamachalco, no, sino allá en Cuautitlán, que gasta 2 horas para venir a la Ciudad de México en la mañana y otras 2 horas para irse, y están abandonando todas esas viviendas creadas por el Infonavit. Entonces, entonces lo que queremos es conciliar esos factores de la realidad mexicana y de nuestra ciudad. Entonces, queremos hacer hincapié cuando citaba Ernesto de que queremos que nos ayuden. Pues, ¿y con qué, mi querido amigo? O sea, si realmente no tenemos recursos, y el gobierno también está imposibilitado. Los gobiernos de los estados están y se ven cada vez más críticos en su gasto público para cumplir bien sus necesidades de salud, de educación que el propio estado genera, y no tiene dinero. O sea, vamos a partir de ese punto de vista, que nadie tiene dinero si no lo generamos nosotros. Entonces yo creo que sí se le puede presentar, igual que se le está presentando a ustedes esta idea, se le va a presentar al gobierno, claro, para que a lo mejor den un fondo que sea reembolsable al mismo gobierno. No es un gasto de fondo perdido como se usa mucho, no y se usa muchísimo en este país. Yo les digo de que pues en la agricultura y estos les dan tanto a fondo perdido y no me lo tienes que regresar. Pues entonces la gente nada más se acostumbra a poner la mano y que le ponga su dinerito en la mano y punto. Entonces yo creo que si se le dice, vamos a hacer 5, 10 muestras de estas cajas locales o regionales de ahorro, y se les da un tanto en cantidad de dinero que va a ser reembolsable a nosotros, y va a ser reembolsable en mínimo 1 año, 1 año y medio, 2 años, que tengan ustedes la capacidad de ser autosuficientes. Claro. Entonces en ese momento va a decir el gobierno, así sí entro. ¿Por qué? Claro. Porque no estoy gastando un dinero, estoy invirtiendo un dinero que me lo van a regresar, pero voy a echar a andar algo. Y se le cubrirían tasas de interés razonables, obviamente también, porque ese dinero se utilizará para colocarlo en la productividad. Claro. Entonces una parte será para que se quede en la caja y otra parte será para resarcir la inversión obtenida del gobierno. Como nosotros, por ejemplo, no queremos garantizar la supervivencia de este proyecto al hecho de que una institución pública se ligue a nosotros. Así que nosotros quisiéramos en principio empezar de alguna forma. Entonces, la convocatoria es para que podamos reunir algunos empresarios en esta convocatoria que vamos a hacer para el 19 de febrero. Micro, pequeños empresarios, o sea, que no tengan el acceso al crédito. Queremos partir de esa base, que sean personas que ya tienen el perfil que estaba relatando don Ernesto en esta presentación, de personas solventes, no aventureros, pues, sino que ya tienen su negocio, que lo podemos, y que están ausentes del sistema financiero. Entonces, que los queremos incorporar
y que estas mismas personas que empiezan y que puedan en un momento dado, necesitamos consolidar un fondo, entonces se puedan empezar a prestar entre ellos, con un intermediario de una empresa que pudiera fungir como intermediario. Pero tú, Ernesto Véctor, le vas a prestar a fulano de tal y nosotros te vamos a servir como de intermediario. Primero, para garantizar la solvencia económica de la persona que se le va a prestar y que los recursos que se le van a usar para prestarle en su negocio vienen de tu aportación. Entonces esa liga la queremos consolidar en principio y poderla presentar, y podemos presentar a este bloque de empresarios iniciales, micro y pequeños, poderlos reunir para el 19 de febrero en este proyecto que tenemos, y poder salir de ahí de una propuesta más formal en el esquema de que don Ernesto también va a tener seguridad en que se le reintegre su dinero y que va a conocer a la persona que le va a prestar, en tanto se formalice la estructura legal que podamos hacer. Así lo hemos visto o visualizado en este momento, dado las características de la sociedad mexicana en la que vivimos. Es un esquema difícil. Por algo los bancos no les presta, o sea, porque en principio los considera que no son sujetos de crédito. Pero la economía sigue avanzando y sigue, digamos, marginando a ciertos sectores que tenemos que de alguna forma, y que vamos participando cada vez más, un sector más amplio de las personas, y digamos, los capitales se están centrando en algunas empresas. Hablemos un caso del Palacio de Hierro, etcétera, Liverpool, o sea, esas empresas que en un momento dado no tienen problemas financieros para comercializar, pero no llegan y aterrizan realmente a una estructura más baja. Una persona que consume en Liverpool se compra un disco que cuesta 120 pesos en el mercado formal. Una persona que anda en metro se compra posiblemente el mismo disco en 10 pesos, pero es el comercio informal. Entonces, ¿qué pasa? O sea, es pirata. Entonces, pero eso no favorece ni a ningunos ni a otros. La sociedad no crece. Queremos justamente integrar eso cada mes en un esquema formal. Por eso también tenemos el programa de transición a la formalidad, y sabemos que esto es muy difícil, pero sin embargo detectamos una cuestión de oportunidad que hay que atender, y yo creo que a través de este asociacionismo se puede lograr, ¿no? O sea, sería la cuestión que en un momento dado estamos discutiendo y viendo sus dificultades. Y quiero decirles a ustedes, en un momento dado, digamos, vamos a hablar de todas las obligaciones que tiene el Banco de México, entre todos de toda la captación de recursos y cómo ha crecido esto. El dinero en circulación, o sea, los billetes forman parte en un 7% de todo ese conjunto de recursos que tiene la banca. Un 58% están en activos financieros. O sea, que son activos financieros, son depósitos que tienen los bancos para traer recursos del público y dar un interés a través de ellos, y un 58% está ahí. Un 10% está en cuentas de cheques. Entonces, a partir de todos esos recursos que tienen, solamente un 7% está en el dinero en circulación. ¿Qué quiere decir así a grandes números esto? Que todavía menos de ese dinero es en el cual se abastece el mercado, digamos, informal o secundario. Entonces tiene muy poquito margen de financiamiento, muy poquito margen de crecimiento, y eso está destinado a hacerse cada vez más pequeño. Y si hablamos de la proporción de población que se encuentra allí, es lógicamente muy grande. Cuando menos estamos hablando, para tener una cuenta de cheques se habla de un 75% que está fuera de las cuentas, solamente un 20% más o menos de la población. Me estoy yendo muy grande que tenga cuenta de cheques. Entonces, nada más para que se den una idea de las personas que participan con poquito dinero. Entonces, entonces pues tenemos un minuto para terminar el programa, y le voy a agradecer entonces a Ernesto que le ponga de alguna manera aquí para cerrar. Un comentario breve que también se ha llevado a cabo es en países en vías de desarrollo o subdesarrollados, podemos decirlo,
porque eso de en vías de desarrollo es muy subjetivo. Sí. Pero es que se han hecho Sí. estas cajas y se le prestan solamente a mujeres. Es un poquito discriminación Sí, hacia yo los sé. hombres. Qué barbaridad, pero es que fíjense que casi todos los países subdesarrollados tienen el matriarcado, porque la mujer es la que controla todos los gastos familiares, los administra, y entonces ellas cuando reciben un préstamo se sienten muy obligadas a tener esa responsabilidad de regresarlo, y regresarlo bien y a tiempo. Entonces se ha hecho en algunos países en vías de desarrollo hacer eso de apoyar a mujeres que quieren hacer pues una tortillería o un estanquillito o lo que sea, y se les da ese préstamo y lo cumplen perfectamente. Y esa es la situación de una persona que es conocida dentro del círculo social, que va a responder y que va. Esa es la idea que tenemos, y creo que si la lanzamos ahorita como algo nuevo que se haga aquí en México, pues va a tener un buen éxito, y también el gobierno va a estar de acuerdo en apoyarlo. O sea que sí, yo no veo una cosa muy utópica lo que estamos lanzando ahorita. Correcto. Ustedes son las personas que por primera vez lo escuchan de lo que estamos pensando aquí hacer en México, pero son ideas que son totalmente constructivas para sacar adelante el país. Muchas gracias, Ernesto. Y bueno, aquí la cuestión es recordarles a ustedes que el 19 de febrero pues estamos invitándolos a todos ustedes a que nos llamen para que reserven su lugar al 52 64 80 15 y 55 84 60 82. Aquí tenemos los servicios para que ustedes se integren. Los hemos constituido no solo desde el principio que iniciamos este programa en octubre 15, los hemos reunido a través de relaciones durante mucho tiempo, y contamos obviamente con muchas personas que conocemos como profesionistas y empresarios de la Cámara de Comercio para poderles servir a todos ustedes que están aquí en la Ciudad de México, que están en provincia y que quieren servicios de esta ciudad para conectarse ahora sí con el mundo desarrollado de los Estados Unidos y las cámaras de América Latina, y poder establecer relaciones comerciales. En esos mismos teléfonos lo podemos lograr. Y en este evento del 19 de febrero pueden acompañarnos todos ustedes. Es un desayuno y la presentación del libro de proyecciones económicas 2015-2020, donde le damos solidez del porqué de este programa financiero para poder empezar y darle fortaleza al asociacionismo, y empezar también un programa con nuestros socios para que promuevan sus productos. Eso es lo que nos interesa, utilizar este medio para promover los servicios de don Ernesto en cuestiones de gestión de calidad, que en un momento dado es la persona que representa esta asociación, como tenemos contadores, como tenemos oficinas, como tenemos esquemas de oficinas virtuales para llevarlos a la transición a la formalidad, hacerles su registro federal de causantes, para las investigaciones de mercado de otras ciudades que están fuera del país y que se pueden integrar con nosotros. Este programa lo queremos hacer el 19 de febrero, para los socios que ya son de la asociación, son 350 pesos, incluye el desayuno y el libro, y para los que no son socios les va a costar 550. Pues ni modo, pues algo tenemos que sacar lana para poder hacer, bueno, y no mucho, sino que es una cuota de recuperación para que podamos mantener la operación. Entonces, pero si ustedes se inscriben en esta asociación que cuesta, con una hora y una entrevista en este canal de astl.tv, y ligados a un programa de radio que tenemos con la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, La Voz de la Contaduría, que se transmite simultáneamente en este programa, $150 por un año. Entonces, señores, 55 84 60 82 y 52 64 80 15. Les agradecemos a ustedes que hayan pues aquí escuchado esta disertación difícil pero necesaria, y que por ahí va nuestro interés, y porque en eso pues está nuestra vida también, o sea, en lograr una satisfacción personal en un mundo cambiante de una manera honesta, digamos, y responsable. Muchas gracias, Ernesto. Gracias. Y gracias a ustedes, muy amables por estar con nosotros.